Bienvenida a Ancla en la Verdad. Estamos en la serie Mujer de Compromiso y este es el segmento número 2. ¿Qué tanto cumples con tus compromisos? En este segmento vamos a explorar 3 periodos de aquel Israel antiguo y su respuesta al pacto de Dios, ese pacto de fidelidad, de amor que Dios establece con su pueblo y que también nos puede ayudar mucho a determinar qué tiene que ver ese pacto con los compromisos que asumimos nosotros hoy en día. En este primer periodo podemos poner un ejemplo de alguien que se dice creyente en Dios, pero que pues sus frutos no lo demuestran, no hay evidencia. Pero esa persona va en su camino hasta que se topa con algo realmente difícil, doloroso, y clama y suplica a Dios ayuda. Y tiene como respuesta salir avante de ese problema. Y una vez que sale, pues sigue su camino. Esto nos habla de una creencia intermitente. Bueno, pues es el periodo precisamente que así se comporta el pueblo de Dios en la etapa de la apostasía. ¿Recuerdas? Hemos estado viendo mujeres como Débora, Ruth, Noemí, la madre de Sansón, Ana, la madre de Samuel, el último juez de ese periodo, y cómo el pueblo tiene esa respuesta de indiferencia, de incluso se nos dice que de olvido al pacto. Y eso obedece, como hemos visto, a un corazón que se ha endurecido por seguir su propia voluntad. Es un corazón que no toma en cuenta la palabra de Dios. Sin embargo, en esta etapa también encontramos personas que tienen un corazón dispuesto, un corazón que sí está sensible a la voluntad de Dios, cumplen con lo que les corresponde, que es recibir esas promesas de ese pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Y de esa manera sí encontramos personas que son fieles y que les sostiene en todo esto la fe. Y bueno, pues el pueblo se pone terco en ese periodo donde ya exigen un rey. Y recordamos ese diálogo entre Samuel y Dios, que le dice Samuel: Señor, ¿qué está pasando? Este pueblo quiere un rey y tú eres el rey. Y dice: pues Samuel, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí, dijo el Señor. Aún así, el pueblo recibe un rey, Dios les provee a un rey, bueno, esplendoroso, que es Saúl. Nadie se le comparaba, nadie le llegaba al hombro, un hombre de verdad despampanante, pero que no va conforme a lo que Dios le agrada. Sin embargo, vemos que esa etapa que vive Saúl como monarca sí prepara al pueblo para recibir al verdadero rey, que es conforme al corazón de Dios. Y ese rey, pues es David. Y aquí es donde inicia ya un periodo de monarquía que se consolida en todo el pueblo de Israel y es muy interesante. David, recordemos, nace en Belén, ese pueblo de Belén. Es de la tribu de Judá y es el rey que, si bien entendemos que no tuvo un comportamiento muy correcto, sí, ante los ojos de Dios es un hombre que tiene un corazón que se inclina a escuchar la voz de Dios y tiene como propósito
cumplir con lo que Dios ha establecido. Y pues por eso encontramos que hay un pueblo que se unifica. Es muy importante porque aquí es una comunión de ese pueblo de Israel que se conforma como un solo pueblo. ¿Y cuál es entonces aquí la participación del pueblo? Pues es recibir esas promesas. El rey David recibe la confirmación de Dios en su reino y además de eso, la confirmación y extensión de su reino, y habla de un reino sin fin. Y ya sabemos en quién consiste ese reino que iba a tomar el verdadero rey, que es Jesucristo. Y pues aquí encontramos a un rey sensible y un pueblo que también está en la disposición de ser leal a su rey y fiel al Señor. Es una etapa muy importante del reino. Ya cuando nace Salomón, pues David le promete a Abigail que él será el siguiente rey, y así es, llega al trono y pues encontramos ya un esplendor muy grande del reino de paz. Y también es en el periodo donde se construye el templo. Ese templo que va a significar la presencia de Dios en su pueblo, y Jerusalén allí se convierte en pues el corazón del pueblo de Israel, porque allí habita simbólicamente su Dios. Todo esto suena increíble, pero en cuanto llega el nuevo rey, que es el nieto de David, encontramos que ese pueblo ya no puede estar correspondiendo a ese pacto, ya no se puede comprometer para él esa alianza, pues tiene que fragmentarse. Y de esa manera es como encontramos un reino dividido entre el reino del norte, que es Israel, y el reino del sur, que va a ser Judá, con 2 tribus, e Israel con 10 tribus. Es un tiempo donde el pueblo pues se da nuevamente al abandono de la palabra de Dios, y también es muy interesante encontrar a algunos que siguen confiando en esas promesas, en ese pacto que Dios estableció con el rey David. Todo esto, apreciada mujer, nos da a entender que mientras hay dureza del corazón, hay ignorancia. Y si hay un corazón sensible a las promesas, al pacto de Dios, va a haber unidad. Y pues esa dureza es lo que va a causar división. No se van a cumplir las promesas que uno da. Hay ruptura, hay división, hay contienda. Y pues, ¿habrá solución? Claro que sí. Dios en todo este periodo nos muestra que Él se mantiene fiel a su pacto. Aun cuando el pueblo ha perdido esa fidelidad, cuando se ha comportado de maneras pues duras de corazón, Dios se mantiene fiel. Y pues allí está mucho de la respuesta por qué a veces no podemos cumplir con nuestros compromisos. Y pues es una historia que nos va a ir dando más elementos. Yo te invito a que sigamos atendiendo a esta serie de Mujer de Compromiso. ¿Y con qué nos quedamos hoy? Pues mira, en Efesios, en el capítulo 4,
versículos 17 al 18, aquí en la traducción de Reina Valera, se nos dice esto. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Ancla en la verdad.